¿Qué tal, queridos compañeros? Vamos a comenzar con la finalización del proyecto. Esta es la última parte que vamos a redactar de nuestro proyecto y vamos a seguir con el cronograma de actividades. El cronograma de actividades debe incluir el título de cada una de las actividades que hayamos descrito en el proyecto en el punto anterior. Se tomará en cuenta el tiempo en semanas o meses. Deberá apegarse a las reglas de operación del programa objetivo en cuanto al límite de tiempo. Podrá ser entre 1 o 2 ejercicios fiscales siempre y cuando en las reglas de operación esté permitido. Recordemos que hay ciertos proyectos que se hacen por etapas y pueden tener hasta 3 etapas de acuerdo a algunas reglas de operación de diferentes programas, y es esta limitante lo que deberá marcar el límite de tiempo que nos damos a nosotros para terminar el proyecto. Sin embargo, lo más efectivo es tener un proyecto que se finalice dentro del mismo ejercicio fiscal. Hay que utilizar la plantilla que viene incluida en la biblioteca del curso de Prana México o en tu formato para redacción de proyectos. Este es el formato que vamos a utilizar en el punto número 6. Aquí vienen el título de todas las actividades, ya que lo que queremos hacer aquí es demostrar cuánto tiempo y en qué fase del intervalo de tiempo determinado para finalizar el proyecto va a iniciar y va a terminar cada una de las diferentes actividades. Habrá proyectos que tengan 1, 2 o 3 o 5 actividades, habrá proyectos que tengan 20 o 30 actividades diferentes y ellas se deben distribuir en tiempo, ya que debemos de cumplir con un objetivo en el tiempo indicado de nuestro proyecto. Aquí podemos ver cómo ponemos el inicio y la finalización en meses. No importa si la actividad va a durar 1, 2 o 3 semanas, hay que acordar en el mes que inicia y en el mes que termina. Si es dentro de un mismo mes, cuando empieza y termina, vamos a poner solamente una marca dentro de la casilla indicada. Ahora vamos a proceder con el siguiente elemento, que es la estructura organizativa del personal participante. Es muy importante esta parte, ya que aquí vamos a describir la estructura orgánica de nuestro proyecto. Nuestro equipo de trabajo deberá tener en cuenta quién es al que representa el mayor puesto dentro de la organización y quién será a final de cuentas el responsable final del proyecto. Por lo general, en los proyectos, el director técnico del proyecto, vamos a ponerle aquí, director técnico, es la cabeza de todo el equipo del proyecto. A este se deben de reportar los diferentes gerentes o directores de diferentes áreas. Puede ser el director de operaciones, puede ser el director de ventas, puede ser el director de marketing, etcétera, etcétera. Y esto va a crecer de manera vertical y horizontal. Así que si tuviéramos debajo de las operaciones otras 2 fases más, podríamos ver algo similar a esto. Esta plantilla que estoy utilizando ya viene disponible en el formato de redacción de proyectos. Hay que utilizarla para hacer más fácil nuestro trabajo, que de por sí ya tiene algo de dificultad. Entonces hablamos que un director de operaciones tiene a su mando a un gerente de operaciones, y aquí tenemos a los obreros, y pudiesen haber otros elementos más por debajo de esta estructura. Así que pudiera ser que hubiera obreros y hubiera repartidores, hablando de X o Y producto. Así que aquí tendríamos algo parecido. Todos los organigramas son distintos. Hay que encontrar cuál es nuestro equipo de trabajo indicado. Y bueno, aquí lo importante es que nosotros describamos a todo el personal que va a estar trabajando en el proyecto, que va a ser el director, que van a ser los encargados de desarrollar todas las actividades. Algo que debemos tomar en cuenta aquí en este organigrama es que nunca vamos a incluir en el organigrama a personas o outsourcings que no estén directamente relacionados con el proyecto, aunque tengan otras actividades relacionadas con la empresa. O sea que únicamente vamos a introducir en este organigrama
a los miembros del equipo de este proyecto, y este proyecto es independiente de las otras operaciones que tenga la empresa. Así que también es importante recordar que todos estos puestos tienen que cuadrar perfectamente con los sueldos y salarios que vayamos a incluir en nuestro presupuesto de inversión. También, si hay una tercera parte, un outsourcing, que va a estar, digamos, por ejemplo, trabajando con el proyecto, pero que no pertenece a la empresa, vamos a hablar un despacho de marketing. Supongamos que es un tercero, pero de igual forma va a trabajar con los miembros del equipo de trabajo, por lo tanto es una parte importante del equipo y debemos de tomar en cuenta con quién se reporta y la situación vertical y horizontal. A final de cuentas, quién reporta con él y él a quién le reporta. Vamos a pasar con el siguiente elemento. El organigrama debe incluir a todo el personal que trabajará en el proyecto. No deberán mezclarse otros miembros de la empresa que no desarrollen actividades dentro del proyecto. Debe representar el orden jerárquico de la organización. También deben incluirse las empresas de outsourcing. Usa el formato que viene dentro de tu formato para elaboración de proyectos o usa la plantilla que tenemos también disponible en el curso en línea. Después de trabajar con el punto número 7, vamos al punto número 8, donde vamos a tener la sencilla tabla que a continuación vemos para poder describir, organizar todas las tareas de las cuales se componen las actividades de nuestro proyecto. Esto sería como un checklist donde vamos a incluir todas las tareas que se desglosan de las actividades del proyecto y ponemos aquí la tarea, el nombre de tal tarea, el tiempo que vamos a tener para concluirla o la fecha, puede ser de acuerdo a tu metodología, la que tú elijas, el responsable de la tarea y si hay responsable número 2, responsable número 3, etcétera, ya que en algunas tareas en particular trabajan diferentes miembros del equipo, por eso se habla aquí de las interacciones, planeación de tareas y sus interacciones para lograr el cumplimiento de dichas tareas. Y bueno, ¿de dónde voy a sacar qué tareas voy a incluir en esta tabla? Recuerda que en las actividades, en el punto número 5 de tu proyecto, estás describiendo todas las tareas que conforman una sola actividad. Entonces vas a resaltar de manera clave las tareas principales y las vas a seccionar aquí porque tú, cuando trabajes en el desarrollo de tu proyecto, ya en la ejecución, vas a necesitar darle a cada quien una copia de este formato de tus miembros del equipo para que todos estén de acuerdo y sepan exactamente qué tiene que hacer cada quien, con quién va a interactuar y sobre todo en cuánto tiempo tiene que entregar dicha actividad para que podamos posteriormente medir los avances del proyecto, que es el siguiente punto. Aquí voy a hacer un ejemplo. Vamos a hablar de comprar equipo de laboratorio. Tiempo para hacerlo, 30 días, o si quiero puedo poner la fecha. 30 de marzo debe estar finalizada esta tarea. Es parte, por supuesto, si voy en orden del principio al final, de la actividad número 1. ¿Quién es el responsable? Únicamente el director del proyecto. Pero ¿qué pasa si hubiera otra tarea donde interactuaran una, dos o tres partes distintas? Vamos a hablar de diseño de plan de marketing. Bueno, la fecha para su finalización sería el 5 de mayo. Digamos que el responsable es el director de marketing, también el despacho de marketing. Y aquí estamos hablando de dos partes para la realización de la tarea número 2. Responsable 1, responsable 2, el director y el despacho. La fecha para entregar es el 5 de mayo y en esto consiste la tarea. Recordemos que ya en las actividades, en el punto número 5, describimos con lujo de detalle en qué consiste cada una de las tareas que conforman cada actividad. Ahora pasemos al punto siguiente. Descripción de tareas e interacciones. Revisa las actividades y desglósalas por tareas. Asigna a cada miembro de tu equipo de trabajo las tareas que le corresponden. Asigna las interacciones y demuestra quién va a trabajar con quién durante las tareas de tu proyecto. Haz una tabla para explicar esto
puedes utilizar la que viene en tu formato para redacción de proyectos. Vamos a ver ahora el punto número 9, que habla de los puestos y sus responsabilidades. Para ello vamos a utilizar esta tabla a continuación, donde se pone el puesto de trabajo, o sea, el título del puesto, la posición, las responsabilidades que tiene dicho puesto y las actividades de rutina que debe realizar esta persona. Aquí estamos hablando de las actividades de la persona miembro del equipo. No estamos hablando exactamente de las actividades del proyecto. Están alineadas, pero estamos hablando exclusivamente de las actividades que corresponderán al director técnico del proyecto, en este caso, que es uno de los miembros del equipo. Esto debes de continuarlo hasta donde sea necesario. Puede ser que en algunos casos se vea tu tabla como algo así: 1, 2, 3, hasta 30 diferentes responsabilidades y actividades, así que no tengas miedo de describir exactamente todas las cosas que debe de hacer cada uno de los miembros del equipo. Aquí estamos hablando de manera resumida. Esto no es un manual operativo, pero puede funcionarnos como tal, porque estamos poniendo el puesto, las responsabilidades y las actividades que deberá realizar rutinariamente dicho elemento de nuestro equipo. Así vamos a hacerlo con cada uno de los miembros del equipo que describimos en nuestro organigrama, ya que son todas las personas que van a trabajar en nuestro proyecto. Vamos a ver ahora el punto número 10, que es el presupuesto. El presupuesto de inversión debe incluir todos los conceptos de gasto corriente y de inversión de tu proyecto exclusivamente, dejando de lado cualquier gasto o inversión de la empresa que no tenga que ver con el proyecto y sus objetivos. Debe de coincidir al 100% con el proyecto de inversión y las cotizaciones. Debe de pegarse en calidad y cantidad a lo establecido en las reglas de operación, y es esencial dividir la inversión de la empresa y la que se solicita como apoyo en el programa. No debe de incluirse una solicitud de apoyo que lleve conceptos no permitidos en las reglas de operación. La empresa debe de ser capaz también de hacerle frente a la aportación requerida en caso de que lo haya. Este presupuesto de inversión lo vamos a hacer en la corrida financiera en el siguiente video, y vamos a incrustar aquí la tabla correspondiente al presupuesto de inversión. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la estimación de los costos. Nuestro análisis de costos es indispensable. Debemos de incluir solamente los costos asociados al proyecto y no otros de la empresa que no estén directamente relacionados con él. Debe de establecerse lo más cercano a la realidad, así que yo te recomiendo que seas muy sincero y muy minucioso al momento de incluir costos. No debes de modificarlos a tu conveniencia, ya que los evaluadores con amplia experiencia en revisión de proyectos y en la materia de tal no van a calificar de manera positiva a un proyecto que saben que está mintiendo. Explica claramente la descripción de cada concepto de tus costos para que no haya subjetividades que puedan afectar de manera negativa la evaluación de nuestro proyecto. Separa también los costos fijos y los costos variables. Vamos a hablar de ellos en la corrida financiera en el siguiente video. Ahora vamos a hablar acerca de la gestión del proyecto. ¿Qué es la gestión del proyecto? En la gestión del proyecto, lo que nosotros debemos de identificar son los elementos, actividades o prácticas que nos van a ayudar a poder darle una continuidad a nuestro proyecto para que puedan medirse y alcanzarse cada una de las diferentes metas, y así podamos cumplir el objetivo principal de nuestro proyecto. Debes de describir si habrá reuniones del equipo de trabajo o de alguna parte del equipo de trabajo, si va a haber minutas de esas reuniones. También debes de mencionar la periodicidad de dichas reuniones. Pueden ser diarias, cada 2 o 3 días, cada semana, cada mes, o incluso de todo tipo de intervalos de tiempo. La metodología de la comunicación organizacional, si será por mensajes de texto, por cartas, por paloma mensajera, si va a ser por email, si va a ser por llamada telefónica o por todas ellas juntas, y al final los reportes que realizará cada miembro o cada grupo dentro del equipo de trabajo del proyecto. Fija el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo
para que puedas tener una gestión continua. Establece revisiones y juntas para reporte de avances. ¿Cómo voy a hacer esto en mi proyecto? Aquí lo que tengo que mencionar es los elementos que voy a utilizar para darle una gestión correcta a mi proyecto. Bueno, podemos hablar acerca de minutas de reunión. Podemos hablar de reuniones semanales, reportes semanales, reportes mensuales. Vamos a hablar de conferencias mensuales. Podemos hablar incluso de plataforma de comunicación electrónica. Bueno, periodicidad de las minutas de reunión se aplicarán en cada reunión. ¿Quién es el responsable? Director técnico, en este caso, como ejemplo únicamente. Participantes, todo el equipo. Método de comunicación: escrita y electrónica, con copia al email. Muy bien, ahora hablemos de otro caso dentro de nuestro ejemplo. Reportes mensuales, periodicidad cada mes durante el proyecto. Responsable: director de operaciones. Participantes en estos reportes: todos los directores del proyecto. Método de comunicación: verbal, escrita y electrónica por email. Bueno, tú tienes que decidir aquí. Depende de tu metodología y de tu gusto. Siguiendo este ejemplo, puedes utilizar estos o adherirle a algunos otros elementos más. Este en lo personal me parece muy completo y es en lo personal lo que yo utilizo para mis proyectos por lo general, estos diferentes elementos. Ahora con esta tabla ya tenemos indicado cómo vamos a darle una gestión a nuestro proyecto. Ahora yo pudiera seguir describiendo un poco más acerca de la gestión del proyecto de manera escrita en prosa después de esta tabla. Eso ya dependerá de la explicación que tú necesites brindar. Vamos con el siguiente elemento de nuestro proyecto, que es la identificación y gestión de riesgos. ¿Por qué es importante identificar los riesgos que conllevan las actividades de nuestro proyecto y cómo vamos a gestionar dichos riesgos? Bueno, resulta que todas las empresas tienen riesgos, todas las actividades comerciales tienen riesgos de todos tipos, como pudieran ser económicos, pudieran ser fiscales, legales, financieros, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos de salud, muchos tipos diferentes de riesgos. Así que dependerá de tu proyecto qué diferentes tipos de riesgos vayas a incluir, y debes de pensar como persona inteligente que eres y proyectista que acude a Prana México en todos los riesgos que pudieran proceder en la ejecución de las actividades de tu proyecto, ya que para evitar imprevistos que pudieran afectar el resultado del proyecto o amenazar el cumplimiento de los objetivos, debemos encontrar la manera de neutralizarlos o, como dice aquí, gestionar dichos riesgos. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles riesgos están presentes en el proyecto sin miedo de que esto pueda darnos una mala calificación, ya que la persona conocedora del tema que va a revisar el proyecto obviamente va a pensar en él. Por lo tanto, no debemos de omitirlo. Ser sinceros y claros en cada riesgo asociado a nuestro proyecto y a sus actividades es muy importante.
establecer medidas para neutralizarlos o prevenirlos y, por supuesto, la manera de prevenir sucesos inesperados para actuar con anticipación es el objetivo de este punto dentro del proyecto. Hablar de todos los tipos de riesgos es algo esencial, ya que como mencionamos anteriormente, puede haber diferentes tipos muy variados de riesgos y debemos de tomarlos en cuenta todos, incluyendo los riesgos monetarios de tipo cambiario. En el siguiente elemento hablamos de la gestión de cambios. En caso de que alguno de estos riesgos pudiera producirse, algún acontecimiento que pudiera llegar a amenazar los avances y el resultado del proyecto, nosotros debemos de contar con una estrategia para la gestión de los cambios necesarios para prevenir que los riesgos o cualquier situación ajena a la voluntad del proyecto o de los que trabajan en él sean afectados por ellas. Vamos a continuar con la gestión de cambios y aquí es donde nosotros explicamos qué se hace cada vez que se va a realizar un cambio, cómo se va a gestionar. Hablamos de que en caso de que sea necesario un cambio dentro del proyecto y sus actividades o cualquier otro elemento, debemos de mencionar cómo se llevará a cabo dicho cambio. Mencionar quiénes serán los responsables de informar, ejecutar y gestionar dichos cambios. Leer las reglas de operación es muy importante, ya que debemos de conocer si está permitido hacer cambios y qué tipos de cambios están permitidos y cuál es la metodología para comunicarnos con la dependencia que nos brindó el apoyo, ya que todos los cambios deben de ser autorizados o por lo menos debe recibir información la Secretaría de lo que nosotros estamos cambiando. Recuerda que nunca, en ningún caso, se pueden cambiar los objetivos y los entregables de tu proyecto. Recuerda que los cambios no deben afectar el resultado del proyecto, ya que si tú cambias el resultado del proyecto, puedes meterte en graves problemas con la Secretaría a través del convenio de asignación de recursos que habrás firmado cuando recibas el apoyo del gobierno federal. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace la identificación y gestión de riesgos y la gestión de los cambios del proyecto. Vamos al punto número 13, identificación y gestión de riesgos y puntos críticos. Para ello vamos a utilizar la siguiente tabla disponible en tu formato para redacción de proyectos. Aquí ponemos el título del riesgo. Hablemos de este ejemplo únicamente dentro de este proyecto de ejemplo. Explosión de químicos en el almacén. Describimos el riesgo. Dice que ciertos componentes de los recubrimientos presentan niveles de 3 puntos en cuanto a flamabilidad, por lo que es necesario almacenarlos de forma cuidadosa y hermética en el almacén y así evitar posibles incendios. Ahora, ¿cuál va a ser la gestión de este riesgo? Bueno, aquí estamos hablando acerca de cómo vamos a gestionar nosotros dicho riesgo. Decimos que para evitar la mayor medida de lo posible un incendio, la empresa evitará almacenar grandes cantidades de estas materias primas u otras que cuenten con altos índices de flamabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en la que nosotros vamos a incluir cada uno de los diferentes riesgos. Vamos a describir en la mayor medida de lo posible de qué se trata este riesgo para tener conciencia de la solución, ya que, como bien dicen, si tienes el problema en tu mente y lo comprendes, tienes la solución. Si tienes el problema, tienes la solución. Entonces esta tabla nos va a ayudar a cumplir exactamente con lo que nos pide el punto número 13 y continuamos con la gestión de los cambios. Aquí deberemos de leer las reglas de operación para saber cómo vamos a proceder con esto. Yo voy a proceder de la siguiente forma y es algo que puede servirte como un ejemplo genérico, ya que esto aplica para cualquier tipo de proyectos. Voy a escribir a continuación lo siguiente. Bueno, aquí estamos hablando de cómo se va a realizar esto. Ya dijimos que el director de operaciones es el máximo responsable para la gestión, la documentación, autorización y el informe
de todos los cambios que haya dentro del proyecto para que se puedan autorizar por parte de los accionistas. También se habla de cómo se va a informar, cómo se va a documentar tal cambio, y bueno, hablamos también al final de cómo vamos a comunicarnos con la secretaría y cómo vamos a mantener el contacto y la comunicación para cualquier autorización o controversia de cambios dentro del proyecto, en dado caso que la secretaría lo requiera. Ahora vamos a los siguientes y últimos elementos dentro de nuestro proyecto. Hablamos de la medición de avances del proyecto. Bueno, ahora vamos a continuar, compañeros, con la gestión de cambios. En dado caso de que sea necesario un cambio, menciona cómo se llevará a cabo. En el punto número 15, hablando de la medición de los avances del proyecto, nos está pidiendo el proyecto que nosotros describamos cómo vamos a medir los avances del proyecto. Y esto es muy sencillo. Vamos a hacer una tabla muy específica. En esta tabla vamos a poner las actividades del proyecto. Vamos a poner la fecha de finalización y el tipo de medición. Aquí vamos a poner todas las actividades. Acuérdate que las actividades del proyecto son el conjunto de tareas que las conforman. Y cada una de las actividades representa un porcentaje del 100% del proyecto. Vamos a poner un ejemplo. En este ejemplo estoy poniendo 3 diferentes actividades. Y esto es para medir los avances del proyecto. Vamos a ponerle la fecha de finalización que establecimos en el cronograma de actividades y voy a poner aquí un ejemplo de cuándo deben haber sido finalizadas. Aquí en la parte de porcentaje del proyecto voy a describir a cuánto porcentaje del total de proyecto corresponde cada una de las diferentes actividades. Supongamos que esta equivale a un 10%, esta equivale a un 20% y esta última equivale a un 70%. Con ello ya tengo el 100% de mi proyecto. Fecha de finalización, digamos que el 31 de diciembre. Ahora aquí viene lo interesante, ¿cómo vamos a medir el avance? Algunos avances se miden por cumplimiento de tareas, por lo general. Pero aquí debemos de fijarnos en la adquisición de equipamiento. ¿Cómo voy a medir si ya tengo por completo la adquisición de equipamiento? Vamos a ponerle aquí método cuantitativo. ¿Qué quiere decir método cuantitativo? Quiere decir que voy a contar cuántas cosas tengo que comprar y si ya compré el total de las cosas que tenía que comprar, porque aquí estamos hablando de adquisiciones, ya tengo por completo el 10% del total del proyecto, lo cual corresponde a esta actividad. ¿De qué actividades estoy hablando? De las actividades del punto número 5, que son las mismas que se deben de incluir en el cronograma de actividades, recuérdalo muy bien. Y bueno, aquí en capacitación del equipo de trabajo va a ser método cuantitativo.
también. El otro sería por cumplimiento de tareas. Y bueno, aquí tenemos ya la medición de los avances de nuestro proyecto. Así lo vamos a medir, de tal forma que cuando sepamos que ya cumplimos la número 1 y la número 2 o cualquier número dentro de las actividades totales de tu proyecto, llevarás dicho porcentaje, y este porcentaje debe de cubrirse al 100% en la fecha límite de finalización del proyecto. Estas son las fechas de finalización para cada una de las actividades, que es un límite, y si las hacemos por completo antes, quiere decir que vamos adelantados, y eso es bueno. Pero si nos tardamos y hacemos las actividades después de la fecha de finalización, ya estamos perdiendo tiempo. Es por eso que es importante la medición de los avances de nuestro proyecto, compañeros. Ahora, queridos compañeros, vamos a hablar de los últimos 3 puntos dentro de nuestro proyecto de inversión. Y quiero que pongas toda la atención posible aquí, ya que hay dos elementos, el número 16 y el número 18, que únicamente aplican a proyectos que generan propiedad intelectual, ya sean patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, marcas, registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar aquí únicamente del número 17, que es el que por lo general llevan todos los proyectos, y también al finalizar voy a describir el punto número 16 y el punto número 17 por si tu proyecto es de investigación y desarrollo. Ahora veamos cómo se hace esto. Ahora, queridos compañeros, vamos a hablar del punto número 17, que habla acerca de la evaluación de los impactos y los beneficios del proyecto. Para esto vamos a realizar una combinación de tabla y redacción en prosa. Vamos a comenzar con esta pequeña tabla para introducirnos. Aquí vamos a hablar de los impactos potenciales y de los beneficios del proyecto. Recuerda que puedes utilizar esta tabla dentro de tu formato de redacción de proyectos, o puedes hacer una a tu estilo si tú lo prefieres. Bueno, hablemos de un impacto potencial. En mi caso, y esto va a ser diferente en todos los casos porque todos los proyectos son distintos, mi proyecto habla acerca de la producción de pinturas ecológicas, habla también acerca de mejorar la autonomía de quienes las comercializan, así que voy a hablar un poco de ello, y aquí vas a entender la metodología es genérica también. Impactos potenciales. Y solo estoy mencionando algunos de los impactos potenciales del proyecto. Ahora hablemos de los beneficios. Se generarán 10 empleos directos y 30 indirectos. Voy a traducirlo en el beneficio social económico. Hablo de que se generarán más de 400,000 pesos mensuales a la comunidad donde se va a llevar a cabo el proyecto, hablando de sueldos. Hablamos de que se van a mejorar las condiciones para el comercio de este producto a nivel nacional. ¿Cuál es el beneficio de esto? Hablo de que los comerciantes de estos recubrimientos van a tener mayores ventajas, mejores precios al producir ellos sus productos en comparación a comprarlos a empresas transnacionales. Esto va a mejorar la calidad de sus productos y el nivel de competitividad de la marca en general contra otras marcas internacionales. Aquí lo que debes de resaltar tú es el impacto potencial de tu proyecto del lado izquierdo, y ese impacto potencial va a tener beneficios. Ahora habla de esos beneficios, de lo que va a generar tu proyecto. Pueden ser ecológicos, económicos, sociales, políticos y de muchos tipos diferentes. Trata de ser extenso con la descripción y la cantidad de impactos potenciales y de beneficios. Esto es como una lista que resume lo más importante a nivel socioeconómico de tu proyecto, hablando del impacto a la sociedad. Eso es solamente un ejemplo. Ahora,
Esto puede quedar perfectamente en mi caso con una tabla, pero si tú gustas puedes agregar alguna descripción en prosa sin ningún problema. Puedes agregar algunos párrafos de descripciones para plantear la situación, aunque no creo que sea necesario porque ya también tuviste oportunidad durante las generalidades y durante la justificación de tu proyecto, así que con una tabla de estas es más que suficiente para llenar por completo el requisito del punto número 17. Ahora vamos con la protección de propiedad de los resultados del proyecto y con el punto número 18, que es el plan de explotación de resultados. Solamente aplican estos dos puntos para los proyectos que generan propiedad intelectual, repito. ¿Y por qué es importante la protección de la propiedad de los resultados del proyecto? Es importante porque cuando tú estás trabajando para hacer un desarrollo a través de una investigación o hacer innovación a través de un equipo de trabajo, de una universidad y donde están involucrados diferentes partes, pues es importante que cuides las fugas del capital intelectual, que no se vayan miembros de tu equipo de trabajo con la competencia y le vendan tus descubrimientos, y bueno, que tú logres mantener en la mayor medida de lo posible el control de lo que ahí se descubre, lo que ahí se investiga y los resultados de tu inversión que estás haciendo en investigación, desarrollo e innovación. Es por ello que es muy importante tener en claro cómo vamos a trabajar esta parte de la protección de la propiedad intelectual de los resultados del proyecto. Y por otra parte, en el punto número 18 es importante para un proyecto de investigación, desarrollo o innovación científica y o tecnológica que tengas claro cómo vas a explotar dichos resultados en los años posteriores, porque cuando uno está haciendo un proyecto de investigación y desarrollo, muchas veces la empresa se encuentra en etapa de inicio, o sea que la empresa aún por lo general no genera dinero, solamente está consumiendo capital, así que debe de tener en cuenta la empresa cómo va a explotar de manera económica principalmente el resultado de sus investigaciones e innovaciones y desarrollos durante los próximos ejercicios fiscales, ya que esto puede ser muy atractivo o incluso puede ser la principal razón de que consigamos inversión privada o pública para nuestro proyecto. Así que vamos a comenzar con estos dos últimos puntos de tu proyecto de inversión. Muy bien, vamos a explicar ahora cómo vamos a hacer los últimos dos puntos que nos quedan, y quiero recordar que estos son solo para proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Si tu proyecto no consiste en esto, no lo necesitas. Bueno, protección de la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual asegura estrategias que permiten reducir el flujo de información entre los diferentes miembros del equipo, con el objetivo de que no haya fugas de capital intelectual fuera del proyecto, ya que a nadie le gustaría ver cómo uno de sus empleados va a la competencia o a otra institución y de forma desleal e inmoral comparte información que a ti te ha costado junto con tus socios años de tiempo y mucho dinero para conseguir dichos resultados. Cada miembro del equipo debe saber solamente lo que necesita saber para desempeñar sus funciones en orden jerárquico. Esto te va a ayudar a que puedas controlar el flujo de la información. Firmar un convenio de confidencialidad con todas las partes del equipo siempre es legalmente necesario, ya que con ello aseguras una protección jurídica a las actividades de desarrollo de tu proyecto y tu empresa. Dividir el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico en secciones, repartirlas entre diferentes equipos es una práctica común que ha logrado que las empresas más grandes e innovadoras del mundo logren concluir sus proyectos, alcanzar sus objetivos sin que la competencia se entere de información sensible. Registrar todo lo que se logra en el momento que se logra y asegurarse de hacerlo de manera inmediata en cada una de las diferentes ocasiones con la asesoría pertinente nos dará la seguridad absoluta de que tenemos la propiedad de nuestro desarrollo, ya sea patente, modelo de utilidad o cualquier otra de las distintas modalidades de protección a la propiedad intelectual en la República Mexicana. El plan de explotación de resultados consiste en mencionar cómo planeamos generar ingresos para la empresa a partir del proyecto
y sus resultados una vez que se finaliza en los próximos años. Con ello hago mención a cuál es tu estrategia, cuál es tu idea de generar riqueza en los próximos años con los resultados de tu proyecto. Es posible incluir proyecciones de ingresos y pronósticos de ser posible. Yo te recomiendo que además de la corrida financiera pongas algunos pronósticos más elaborados dentro de tu plan de explotación de resultados para los siguientes años de haber terminado este proyecto. Es importante hablar de los productos y de los servicios que se podrán comercializar posteriormente cuando se haya terminado el proyecto. Esto es importante ya que debemos de manera objetiva explicar cómo la empresa con los nuevos productos y o servicios podrá ganar más dinero, generar más empleos y tener un mayor impacto en su mercado. Es importante describir los beneficios que la empresa tendrá a futuro indefinido también, así como hablar de las ventajas competitivas que tendrá la empresa después de haber obtenido los resultados del proyecto. Debemos por último explicar objetivamente en casos prácticos cuando se haga esta descripción cómo se beneficiará la empresa con el resultado que se alcanzará a través del cumplimiento del objetivo del proyecto. Y bueno, esos son los dos últimos elementos de nuestro proyecto de inversión. Son de formato libre. Te recomiendo que veas los ejemplos de proyectos aprobados dentro de tu curso en línea de apoyos federales de Prana México para que sepas cómo debería de ser redactado esto, pero es formato libre y estoy seguro que tomando en cuenta estos elementos podrás hacer una redacción correcta. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video con la corrida financiera. Hasta pronto.